día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase Otra Mañana, acá en el Destape hasta las 12. Y siguiendo con los acontecimientos internacionales, saben que me gusta abrir con la página internacional, como sucedía con los diarios cuando yo era más chico. Aparentemente, según varios medios de Estados Unidos confirman, a Greg Bovino, el jefe de los vertivos de ICE, de la policía migratoria en Minnesota, le están por meter una patada en el culo. Básicamente lo que dicen es que fue destituido de su cargo de comandante general, que va a regresar al centro de operaciones que él conducía en Los Ángeles y que en unos días le van a dar el retiro cuando baje la espuma. Hay rumores que dicen que esto podría escalar y llevarse puesto a otros u otras funcionarios y funcionarias importantes del gobierno de Trump. Trump además anunció que va a retirar a parte de los agentes de ICE desplegados en Minnesota. Recordemos, había 3 agentes de ICE por cada policía local. Era realmente una fuerza de ocupación, o sigue siéndolo por ahora. Pero cambió el tono también, porque habló con el gobernador de Minnesota y con el intendente de Minneapolis, con quienes hasta pocas horas antes los trataba de sediciosos, de querer incitar a una revolución. Y dijo, bueno, acabo de tener una muy buena conversación telefónica con el alcalde Jacob Frey, se está progresando mucho. Después en el caso de Walz también dice, me llamó el gobernador para que trabajemos juntos con respecto a Minnesota, fue una llamada muy buena, parecíamos estar en la misma sintonía. Hubo ahí, evidentemente, un cambio de tono notorio. Esto sucede después de que el fin de semana, como seguramente ya han visto, los agentes de ICE en Minnesota mataron a una segunda persona, Alex Pretty, que estaba filmando un operativo. Una vez más los videos muestran claramente que se trató de un fusilamiento en una situación donde no se ameritaba el uso de fuerza local. Ahí se lo ve como le disparan estando en el suelo y estando controlado entre 6 o 7. Esto sucede a pocos días de que mataran también en una circunstancia parecida a Renee Good, una mujer que participaba también de una protesta cuando la mataron a quemarropas a bordo de su auto. De nuevo, una escena lo suficientemente filmada como para que no queden muchas dudas de qué fue lo que sucedió. En ambos casos el gobierno trató de cambiar el relato de los hechos para pintarlos como terroristas que estaban atacando a las fuerzas del orden, pero no pudieron. Realmente hoy lo que se ve en la prensa norteamericana, en los sondeos de opinión pública, en las redes y demás, es que esas interpretaciones no tuvieron adhesión ante la abundancia de evidencia en sentido contrario. Hay que decir también, para que el análisis sea completo, que las 2 víctimas eran gente blanca, de clase media. Una era madre de familia, otro enfermero en un hospital de veteranos. Es decir, son historias fácilmente adoptables por un público más amplio. Pero lo cierto es que el 3 de enero de este año, en una facilidad de detención, así le dicen ahora a los campos de concentración que está fabricando ICE a un ritmo muy fuerte en Estados Unidos, murió un tipo llamado Gerardo Lunas Campos, cubano de nacimiento. Un juez que está investigando el hecho determinó que se trató de un homicidio y hay testigos que dicen que fueron los guardias quienes lo mataron en una pelea. Obviamente, como no es blanco, no sale su nombre, no sale su foto en todos lados y no genera el mismo tipo de reacción. En 2024, el último año del gobierno de Biden, hubo 12 muertes bajo custodia de la policía migratoria. Esto incluye todo tipo de muertes, incluso gente que falleció por alguna enfermedad o por lo que fuera. Pero hubo 12 en un año. El año pasado, primer año del segundo gobierno de Trump, 32 muertes bajo custodia. Y en los primeros 10 días de 2026 ya se habían denunciado 4 casos. El de Gerardo Lunas, pero también otros 3, lo cual marca un aumento de un ritmo muy fuerte. Pero decíamos, no lo echaron a Bovino por matar. Matar siempre estuvo en los planes. Vos no mandás
a una patota de matones neonazis con carta blanca y supuesta inmunidad a perseguir inmigrantes si no pensás que puede y va a haber muertos. Lo echan porque se les estaba viniendo en contra la estrategia con la cual trataron de justificar el asesinato de Preti. Porque Preti era portador legítimo de armas. En Estados Unidos saben que es legal, y además en Minnesota no solamente es legal ser dueño de armas, sino que también es legal llevarla con vos cuando estás por la calle, cosa que no se puede en todos los estados. Y lo empezaron a acusar, a decir, bueno, si vos fuiste con un arma a una manifestación, entonces de alguna manera sos una amenaza para las fuerzas de seguridad. Y se armó la de San Quintín. ¿Por qué? Porque la segunda enmienda constitucional, una cláusula de la Constitución de Estados Unidos, muy importante para que se entienda. La primera es la libertad de expresión y la libertad política, y la segunda es la libertad de portar armas. Es uno de los núcleos ideológicos más fuertes detrás de la ultraderecha. No con Trump, no ahora, siempre. La Asociación Nacional del Rifle, el Ku Klux Klan, las milicias paramilitares supremacistas, los loquitos paranoicos de QAnon, todos coinciden con la segunda enmienda. Uno diría incluso que la grieta en Estados Unidos es del centro para un lado los que priorizan la primera enmienda, del centro para el otro los que priorizan la segunda. Y Bovino dijo que por estar armado en una protesta es correcto que le dispararan a matar. También lo dijo Trump, no lo dijo pero lo voy a entender, lo dijo la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, lo dijo la jefa del FBI. Todos dijeron, es sospechoso que haya ido a una protesta llevando un arma y por lo tanto los de ICE actuaron bien. Y es llamativo en primer lugar porque ahora voy a mostrarles una imagen que a lo mejor la recuerdan, es de hace 5 años, cuando fue el asesinato de George Floyd, ¿se acuerdan? Y empezaron las protestas de Black Lives Matter. Un adolescente, un pibe de 17 años que se llamaba Kyle Rittenhouse, que vivía en Illinois, agarró un rifle de asalto, es el que ven en la foto, se subió a su auto, manejó más de 30 kilómetros, cruzó a otro estado y mató a 2 manifestantes que estaban quejándose por la violencia policial contra los negros. Lo hizo rodeado de policías. El hombre que ven paradito al lado de Rittenhouse es un policía. La camioneta que hay atrás es una camioneta de la policía, que no lo detuvieron. No solo no lo detuvieron. Meses más tarde la justicia lo declaró no culpable y dijo que había actuado en defensa propia. Es decir, se levantó de su casa, agarró un rifle, se subió a un auto, cruzó de estado, manejó más de 30 kilómetros, mató a 2 personas, pero lo hizo por defensa propia, aparentemente. Para los MAGA, para los fanáticos de Trump, ese pibe es un héroe, lo llevan a los congresos, da charlas. Bueno, hasta Kyle Rittenhouse, este pibe, tuiteó que lo de ICE está mal, que lo que hicieron está mal. Dice, carry, es decir, portación de armas en cualquier parte, es tu derecho. Es que el meme, pasó Kyle Rittenhouse y dijo que se habían ido a la mierda. Entre paréntesis, y el nombre les suena también, es porque unos extremistas argentinos se inspiraron en él para bautizar un centro cultural que abrieron en La Plata y que fue investigado tras el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Acá vemos las paredes, donde dice Argentine con la bandera de Estados Unidos, una confusión absoluta, ¿no? Y hay, bueno, murales del propio Rittenhouse, Bolsonaro, Trump y alguien que, gracias a que tiene detrás una bandera italiana, sabemos que es Giorgia Meloni, porque tampoco es que son talentosos pintores, algo en lo que los nazis en general parecen coincidir. Me fui por las ramas. Volvamos a la actualidad. La salida de Bovino no significa que la violencia vaya a detenerse. A lo mejor afloja un tiempo, pero va a volver a emerger en Minnesota o en otro lado. Recordemos que ya hubo primero secuencias de violencia muy fuerte en Los Ángeles, al comienzo del gobierno de Trump. Las protestas generaron que se detuvieran. Hubo secuencias todavía más fuertes después en Chicago, con helicópteros Black Hawk como el que usaron para secuestrar a Maduro, básicamente sobrevolando edificios, lo que acá serían monoblocks. Generó mucha resistencia, dieron un paso para atrás, volvieron con más fuerza todavía en Minnesota, ahora están dando un paso más para atrás, seguramente van a volver. Trump no cambió de idea.
De hecho, el que va a reemplazar a Bovino en Minnesota es Tom Homan, un tipo llamado el zar de la frontera, y no precisamente porque ayudara a gente a cruzar, que era el jefe de Bovino y además fue el tipo que en el primer mandato de Trump fue el ideólogo de separar a las familias, de separar padres e hijos, porque uno de ellos era ilegal, y también de guardar a los niños sin padres en jaulas en la frontera. ¿Sí? Algo que generó bastante quilombo en el primer mandato de Donald Trump. Ese es el que viene a reemplazar a Bovino en Minnesota. Esto entonces es un simple retroceso táctico porque estaban perdiendo la batalla de la opinión pública en un año en el que todavía se supone que va a haber elecciones allá. Pero lo interesante es por qué. Digo, ¿qué fue lo que generó ese costo para que evalúen retroceder? Y yo tengo una hipótesis al respecto que en un momento voy a compartir con ustedes y que me parece valiosa también para usar uno como herramienta a la hora de pensar cómo responder a esto, de salir del lamento, de salir del diagnóstico, de salir de la queja y empezar a pensar acciones políticas efectivas, que es urgente por otro lado. Y en primer lugar, al respecto hay que decir que la resistencia, en el término estrictamente físico de la palabra, es decir, la fricción, la fuerza que se opone a otra fuerza, el desgaste, el freno, eso que hace que un impulso se vaya debilitando, fue en este caso primordialmente ciudadana, comunitaria y organizada. Organizada a través de las instituciones y los lazos que aún tenemos, sindicatos, asociaciones civiles, iglesias, comunidades escolares, vecinos, pero también utilizando las nuevas tecnologías, desde programas de mensajerías masivos hasta aplicaciones programadas por y para los que resisten. Hay programadores entre los que están en contra de ICE y se pusieron a armar sus propias aplicaciones para poder denunciar dónde están, etcétera. Se juntaron fondos para repartir entre los que no podían ir a laburar. Se hicieron espacios de asesoría legal, coordinación para que salgan algunos vecinos a hacer las compras por aquellos que tenían miedo de ir al supermercado, u otras tareas que no podían hacer sin correr riesgos. Hubo un paro histórico, el 23, no salió en muchos lados porque me imagino que ahí también el algoritmo no le jugó muy a favor. Pero un paro histórico, esto que están viendo, no sucedía en Minnesota desde hace décadas y sucedió una jornada con más de 10 grados bajo cero. Toda esa gente que ven en la calle con más de 10 grados bajo cero y además parado todo el Estado. No abrieron los negocios, no abrieron las escuelas, etcétera. También para los que dicen que protestar es un invento argentino. Y sobre todo, una organización para detectar y neutralizar rápidamente el accionar de las patotas de ICE, ¿no? Bocinas y silbatos para avisar de la presencia, bases de datos donde van anotando las patentes de los vehículos que detectan que son utilizados por ICE, embotellamientos de tránsito a propósito para bloquearles el paso y darle tiempo a los que quieren escaparse que lo hagan, una red fluida en la que todos los testigos de la actuación parapolicial graban y reportan todo el material en vivo para que se distribuya rápidamente. Hasta se establecieron barricadas urbanas para cerrar barrios, zonas liberadas de ICE y protegidas por vecinos armados. Hay que decirlo también, para ser absolutamente honesto y contar toda la historia, que si no fuera por esa organización, probablemente tanto René Good como Alex Preti estarían vivos, porque ellos estaban formando parte de esas acciones cuando los mataron. No era gente que pasaba por ahí. Eso no los hace, obviamente, a sus asesinos menos responsables, pero le da otro valor a sus muertes. No son solo víctimas de la violencia policial, son personas que fueron asesinadas por resistir un régimen de terror, por poner el cuero en lo que creían que era justo. Y eso nunca es gratis, y mucho menos cuando hay fascistas en el poder. Y eso vale para Estados Unidos y vale para la Argentina también. Lo digo porque vi un montón de gente este fin de semana escandalizada diciendo, epa, ahora sí hay que decirle fascismo a esto, sí, epa, ahora sí. Y que nunca dijeron ni media palabra sobre Pablo Grillo, al que le dispararon en la cabeza mientras estaba retratando, cubriendo, revelando lo que sucedía en el marco de un episodio de violencia y represión policial. Muy parecido, muy parecido. Y a quien todavía Milei y Bullrich encubren. Y después hay un segundo factor
que nace de esa resistencia y que es que se van rompiendo algunos tabúes para, llamar a las cosas por su nombre. Esta semana hubo dos notas que causaron mucho impacto en Estados Unidos. La primera, la comentó muy bien Ari el lunes en su editorial, es la del New York Times, diciendo, acá hay terrorismo de Estado. El estado de terror ha arribado a Minnesota, esta opinión editorial, luego refrendada el día siguiente por una columna ya directamente firmada por el medio. Y luego otra nota en The Atlantic, una revista quizás no tan conocida acá, una publicación no tan conocida, pero muy influyente en la política de Estados Unidos, que dice sí, es fascismo. Y que la escribe Jonathan Rauch, que es un editorialista importante que desde hace un par de años venía cada tanto escribiendo y argumentando de por qué no le parecía bien llamar fascismo a lo que estaba sucediendo. Y ahora dice, la verdad es que ante nuevas evidencias tengo que rever mi posición y la verdad es que sí. Y da la explicación de por qué. ¿Y cuál es el punto de todo esto? No es para decir, vieron que tenía razón, ni mucho menos. El punto es entender qué es lo que explica que esta resistencia haya tenido éxito. Un éxito parcial, sin dudas, pero éxito al fin. Y es una pregunta clave porque tiene que funcionar de insumo para aprender, para seguir resistiendo, porque, insisto, acá hay un paso atrás, pero de ninguna manera se terminó esta batalla y la Argentina es un campo de batalla de esto que estamos viendo. Y yo creo que el éxito de la resistencia en este caso tuvo que ver con que lograron desnormalizar el fascismo. El logro más importante de la extrema derecha en la última década no fue tanto ganar elecciones, sino normalizar su agenda y sus posiciones hasta volverlas aceptables por la mayoría. ¿Cuántas veces te encontrás pensando, esto hasta hace un par de años era inaceptable, en boca una declaración o un acto en boca de un dirigente político que en su momento era republicano, de centro o hasta progresista o de izquierda? Viendo cómo algunas ideas o algunos delirios que eran exclusivos de grupos muy minoritarios ahora aparecen reproducidos de forma masiva. Bueno, eso fue la gran normalización. Y esa gran normalización es la que nos lleva a aceptar sin resistencia que un presidente desobedezca al Congreso y no tenga consecuencias por eso, que se hable de la entrega o la conquista de territorios soberanos como si estuviéramos en el siglo XVIII, que se ejecute un genocidio con apoyo de la mayor parte de las democracias de Occidente. Y los silbatos, las bocinas, además de advertir a las personas en riesgo, que buscan refugio, que están en peligro, sirven porque alteran la tranquilidad cotidiana. Nadie puede seguir haciendo de cuenta que su vida es normal si de repente empiezas a sonar 10 silbatos y 20 bocinas al mismo tiempo. Y entonces, una de las grandes herramientas del fascismo, que es que los indiferentes, los que no se metan, es desafiada. Porque vos no podés hacer de cuenta que no está pasando nada si de repente empezás a escuchar que todo tu vecindario suena con silbatos y con bocinas. Te están rompiendo esa normalización. Las palabras correctas, utilizadas sin miedo, también ayudan a captar la excepcionalidad. Al contrario de lo que se solía decir. No, decirle fascismo implica equivalerlo a una cosa que era distinto. No. Esto es un proceso que tiene sus particularidades, por supuesto. Pero decirle fascismo sirve para saber que debajo de esas particularidades hay un núcleo de coincidencias lo suficientemente grande con otras experiencias históricas que nos hace llevar a preocuparnos y a tomar medidas para frenarlo antes de que sea demasiado tarde. Luchar contra la normalización, revertir los retrocesos de la última década y construir nuevos consensos basados en valores en común, me parece que es parte primordial de la tarea de esa resistencia. Y ahora no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de acá. Digo, valores en común, como el trabajo, como la familia, como el orden, como la libertad, como la propiedad privada como vehículo del progreso de toda la sociedad, como la dignidad misma de la vida humana. Valores que ellos enuncian, hablan, dicen, pero se la pasan pisoteando. Y hay que organizarse alrededor de esos consensos, alrededor de esos valores. Porque Milei sigue radicalizando su discurso, algo que
en el manual fascista siempre precede a radicalizar la acción. Este fin de semana, por ejemplo, hicieron cosplay de ICE con la Policía Federal en Villa Celina. Digo cosplay porque pretender que lo que hicieron, que esa farsa es equivalente a una fuerza parapolicial también sería bastante poco serio, ¿no? Pero el tuit, miren, dice, realizamos un operativo poblacional. Ya la palabra operativo poblacional despierta todas las banderas rojas, ¿no? De detección de fascismo. Pero además, si se ve el video, muestran agentes con armas largas, cuando en todo caso tener alguna infracción al régimen migratorio, eso es una infracción, no es un delito. No deberían tener armas largas en un operativo para detectar infracciones, porque además en el mismo operativo, si te encontraban en infracción, te ofrecían regularizarte, no te echaban. Pero sobre esto construyen toda una retórica. Salió al día siguiente de este cosplay infame la Pepona, también conocida como la persona que más tiempo pasa dentro de la Quinta de Olivos, con lo cual no sabemos si no estaba incluso al lado de Milei cuando grabó esto, con este mensaje. Último momento, el 70% de los habitantes de las villas argentinas son extranjeros que entraron de forma ilegal al país. Hay que echarlos inmediatamente. Hay que apoyar el plan del gobierno del presidente Milei que echa a todos los inmigrantes ilegales que estén hoy en el suelo argentino. La Argentina no puede seguir siendo el patio trasero para abusadores, para violadores, para delincuentes, para homicidas. No podemos seguir recibiendo gente que no tiene papeles y que no tiene los documentos. Y a todos ellos que hayan entrado de forma ilegal al país hay que echarlos inmediatamente. No podemos seguir bancándolos con nuestros impuestos. La Argentina de la joda se terminó. Bueno, la que estamos bancando con nuestros impuestos es este nazi, que además es bastante bruto, porque arriba el cartelito, si lo verían, decía el 70% de las villas argentinas están habilitadas por extranjeros. O sea, no escribió bien la palabra habitadas, y la verdad es que probablemente el 100% de las villas tengan al menos un extranjero. No es ni siquiera una estadística, no es una estadística falsa. Dibujaron un número, 70%, pusieron la palabra villas, la palabra extranjeros, y nada más. Ni siquiera es original, esto ya lo había levantado Ramiro Marra, otro nazi, que hace campaña política con este tipo de discursos. Así comienzan los cambios para salvaguarda una nación. No pueden escribir una frase sencilla de corrido sin un error. Es increíble y se supone que se dedican a eso. APA, que es Argentina para los argentinos, y un cartelito que dice exactamente lo mismo, ¿no? El 69% de las villas miserias de Buenos Aires, en este caso de Buenos Aires, están habitadas por extranjeros. De nuevo, probablemente en el 100% de los barrios de la ciudad de Buenos Aires haya extranjeros. No tiene absolutamente ningún sentido. Lo que hay es claramente una campaña desde el gobierno para buscar un chivo expiatorio, para buscar un sujeto de odio que justifique la violencia. También tenemos a Milei otra vez levantando rumores de golpe de Estado, que sabemos que son justificativos también para aumentar la represión. Lo vemos absolutamente cierto, pone, citando un tuit de uno de los minions del Ministerio de Economía, que dice, post-elecciones PBA 25, la oposición trató de hacerle un golpe de Estado al gobierno y por más de que algunos hoy se hagan los boludos, nosotros no nos olvidamos de eso. No, fue al revés, el gobierno se estaba cayendo y vino Trump y lo atajó. En fin, insisto, toda esta construcción de un relato para justificar violencia es porque el gobierno sabe que va a tener un año muy complicado. Y la violencia no se va a utilizar ni para inmigrantes, ni para evitar golpes de Estado, no, se va a utilizar para reprimir el conflicto, un conflicto que para ser verano está teniendo una intensidad muy fuerte. Voy a ser muy rápido, porque quiero ya ir con la mesa, pero vamos a hacer un repaso rápido de noticias de las últimas 72 horas. Solo de las últimas 72 horas. Arrancamos con lo que pasó ayer en Puerto Concepción, en Uruguay, donde cerró una fábrica de cocinas y los trabajadores fueron fuertemente reprimidos por la policía de Entre Ríos. Bueno, ahí vemos la secuencia represiva, pero insisto, no es un caso aislado. Alerta por posibles despidos en supermercados, por ejemplo, y no en una sola cadena, sino varias. Eso está en la placa 22. Hiperlibertad, Bea, Jaguar, Easy, Caromar,
Bueno, cuando todas las cadenas o casi todas las cadenas de supermercados están planeando despidos, algo está pasando. Colapso de Lácteos Verónica, una empresa muy importante que pone en juego no solamente 700 puestos de trabajo, sino localidades enteras que dependen de la actividad de esta empresa láctea. Vamos con la siguiente placa, donde tenemos despidos y sueldos en cuotas en Cocot, que reemplazó producción argentina por importaciones. Vamos a la provincia de Misiones, donde, bueno, ahí está la fábrica de cocinas, creo que es la misma que veíamos al principio las imágenes de Entre Ríos. En Misiones tenemos los despidos en DAS, en El Dorado. Tenemos crisis textil, DAS también tengo entendido que es una empresa de ese rubro, crisis textil en Corrientes. Bueno, el tuit de Julia también es un repaso muy, muy somero, ¿no? Pero cierran empresas con más de 100 años, en este caso Emilio Alal. Insisto, estas son todas noticias de las últimas 72 horas. Y no es que pasó algo especial en estas últimas 72 horas. Seguramente la semana que viene haya otras noticias similares. Y para cerrar, las cosas van a ponerse más complicadas antes de aclarar, pero ya vemos que no son invencibles estos monstruos. Que si nos organizamos, pero sobre todo si dejamos de normalizar cada una de las cosas que hacen, si dejamos de hacer de cuenta que no pasa nada, los podemos hacer recular y les podemos ganar. El fascismo neoliberal es un boxeador con la mano muy pesada, pero la mandíbula de cristal. Y para terminar con un tono optimista, que es algo que me reclaman en general, y como me quedan un par de editoriales más antes de las vacaciones y quiero redondear para arriba, voy a citar a, muy cortito, una autora que se llama Zuboff, Yoshana Zuboff, que escribió un libro que se llama Capitalismo de Vigilancia, que fue uno de los primeros en describir todos estos procesos por los cuales las plataformas, bueno, empiezan a controlar y a manipular nuestras vidas, y que termina una entrevista sobre este libro diciendo: la buena noticia es que no fallamos a la hora de controlar este capitalismo descontrolado. Todavía no lo intentamos. Otra buena noticia: nuestras sociedades han sabido confrontar formas destructivas de capitalismo descontrolado en el pasado y con éxito, imponiendo nuevas leyes que le ponían límites y que moldeaban ese capitalismo en función de las necesidades reales de la gente y los valores de una sociedad democrática. Sucedió a finales del siglo XIX, sucedió durante la Gran Depresión, sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, y así fue como empezamos a proteger a las personas, al planeta, a las criaturas, al aire, a la tierra, a los trabajadores y a los consumidores. Tenemos todas las razones para creer que podemos volver a tener éxito en esa empresa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Los sorprendí Hola, con Nico. el optimismo, ¿no? Sí.